qué tan satisfechos estaban con su elección de carrera y además cómo elegían la carrera. Y un dato que nos ha chocado mucho es, primero, 8 de cada 10 dicen que eligen la carrera por vocación, no porque tiene buena perspectiva laboral, básicamente por razones bien idiosincráticas, ¿no? Uno puede esperar que eso tenga un papel, pero 8 de cada 10 suena un poco alto. Y además, cuando uno le pregunta, si usted pudiera elegir de nuevo, ¿cambiaría la carrera o la institución donde estudió? La mitad dice que cambiaría su carrera universitaria, o la institución, la universidad donde fue, o el 75% haría lo mismo en el caso de las carreras técnicas. Esto obviamente sabemos que tiene que ver por el problema que hay de gran variación en la calidad de la oferta de educación postsecundaria. Gustavo y Juan Francisco han hecho un estudio donde muestran, con datos más recientes, la gran heterogeneidad y variación en los retornos. Sabemos que la educación superior es la que tiene mayores retornos en el Perú, pero eso depende de dónde uno va y qué carrera estudia. Y acá hay unos datos que yo creo que de repente Gustavo va a comentar o presentar más adelante. Sabemos que la cosa varía mucho desde carreras como pedagogía hasta medicina, tanto en el retorno promedio como en qué tan bien le puede ir a uno dependiendo de dónde va. Bueno, entonces, eso termina el panorama de la situación del Perú en la formación de estas habilidades. La pregunta es, ¿qué se debe hacer o cuáles son los desafíos? 5. Perfecto, creo que puedo. Bueno, entonces, la pregunta, ¿no? Hoy día hay alrededor de 18 millones de trabajadores en áreas urbanas, es esto. En la encuesta que hemos hecho es área urbana. Que por cierto, eso significa que todo lo que yo he dicho en términos de inequidades y demás es probablemente peor a nivel nacional porque no está incorporando las brechas entre áreas rural y urbana en habilidades. Y hay un error ahí, no es 17 millones se incorporarán, sino alrededor de 9 millones se incorporarían, tanto los chicos que acaban de nacer hasta los que tienen 2, 3, 4, 5, 15, hasta 17 años. Entonces, cuando uno piensa en la proyección, tiene que pensar en políticas en cada una de estas etapas. Hay política para los que nacieron, para los que están en la edad preescolar, a los cuales hay que acompañar a lo largo del ciclo de vida, y luego, por supuesto, para los que están ya en el sistema. Y bueno, para la primera etapa sabemos, hay pistas, hay programas que ya existen en el Perú, que se han probado en otros países que son efectivos para reducir la desnutrición crónica. Programa Juntos, el banco ha hecho evaluaciones del programa Juntos, es el programa mejor focalizado del Perú. Tiene debilidades que se han estado fortaleciendo en sus aspectos de gestión, pero sobre todo el principal problema es la calidad de la oferta de servicios que acompaña Juntos. Juntos asegura que la familia, la madre lleve a su niño al centro de salud. ¿Qué pasa en el centro de salud? Depende de la calidad de la oferta. Y ahí se han identificado deficiencias. En la siguiente etapa, de nuevo, el tema de cobertura, todavía alrededor de la mitad o un poco menos de los niños se necesita ampliar la cobertura, pero es importante hacerlo asegurando la calidad. Es mucho más fácil hacerlo bien que hacerlo y tratar de arreglarlo después. Esa es la experiencia de países como Brasil, que están expandiendo masivamente la educación preescolar, pero se están asegurando de hacerlo con calidad. Países como Estados Unidos tienen programas como Head Start con una calidad muy baja. Es mucho más difícil mejorarlo después que ya la cobertura se ha ampliado. Y algo importante es que esta etapa, de nuevo, hay que entender que fundamentalmente la educación preescolar apunta, además de otras cosas, pero fundamentalmente al desarrollo del tema del lenguaje y de la autorregulación. Y sobre esto hay programas exitosos evaluados que ya existen en países como Colombia, Argentina, Brasil, que podrían incorporarse en los temas de currículo y práctica pedagógica en la medida que se amplía la oferta. Educación primaria y secundaria, va a ser el tema de todo el día, entonces acá no voy a decir nada nuevo, creo que el Proyecto Educativo Nacional ya tiene los grandes lineamientos, el tema de los maestros, la gestión, empoderar la escuela y de nuevo pensar en que el objetivo de la educación básica es fundamentalmente desarrollar habilidades genéricas. Aparte, obviamente, de otros temas de ciudadanía y demás, pero desde el punto de vista de la fuerza laboral, habilidades genéricas. Y de nuevo, acá hay currículos y prácticas pedagógicas también probadas en la educación primaria y secundaria que ayudan al desarrollo de habilidades socioemocionales. Bueno, acá lo mismo. Cuando uno toma el panorama, tiene que pensar en políticas en las distintas etapas.
y que van a incidir en un grupo distinto de individuos y personas que se van a incorporar de aquí al año 2030 en la fuerza laboral. Ya para los que están en la educación postsecundaria, de nuevo, acá es conocido, la gran reforma nos parece, sin duda, que es la reforma del fortalecimiento del CINEACE, que es una reforma que se ha avanzado, pero que nos parece no se le ha dado todo el ímpetu que se le debería dar, todo el tema de acreditación y aseguramiento de calidad. Con Gustavo y otros estamos trabajando en un proyecto de apoyo al CINEACE en el banco, donde se está pensando también la idea de montar un observatorio laboral que brinde información a la familia para que hagan mejores decisiones de inversión. Y además el tema de reforma y financiamiento de la educación superior. Bueno, ¿qué hacemos con los que ya están? Los 17 o 18 millones, ¿no? Bueno, acá la experiencia internacional es mixta, y acá les voy a ser honesto con lo que se sabe, ¿no? De lo que se sabe, la capacitación más efectiva, de mayor impacto, más costo efectiva, es la capacitación que hacen las empresas. Y esto tiene varias razones, ¿no? Pero es un hecho de la evidencia. Eso significa que la primera opción es pensar en cómo fomentar la capacitación laboral que hacen las empresas, desde incentivos fiscales, que hay una ley que se pasó reciente en el Perú, hasta experiencias como el Senati, etc. Ahora, esto no va a resolver el problema, porque las habilidades socioemocionales, genéricas, no van a ser sujetas de capacitación por las empresas, porque no se apropian del beneficio, o sea, el trabajador se va y se las lleva, ¿no? La empresa va a tender a capacitar en habilidades específicas. Y además no va a tender a capacitar a los trabajadores menos calificados, de menor nivel educativo. Entonces es necesario tener programas de apoyo público, ¿no? Por un tema de equidad. Lo que sabemos es de la experiencia de varios países que los programas de formación técnica laboral, los programas llamados de segunda oportunidad, tienen muy poco impacto cuando la base de habilidades genéricas del trabajador es débil. De nuevo, esto tiene que ver con esta idea de si la persona no tiene una base que le dé una aptitud para aprender, no es entrenable. ¿Okay? Y sobre eso, la reforma en el tema de capacitación en los países de Europa, en Estados Unidos, pasa mucho por este debate, ¿no? Lo que sabemos es que hay experiencias recientes en México, Chile, que son un poco más prometedoras en este tema del aprendizaje a lo largo de la vida. Ahora, no hay evaluaciones definitivas que demuestren que esos programas están generando impacto. Hay evidencia que es un poco más, digamos, menos rigurosa, pero pareciera que podría ser que haya algo. Y finalmente sí sabemos que programas como ProJoven, estos programas de capacitación laboral de jóvenes, sí son costo efectivos. Y esto se ha demostrado en Perú con ProJoven y se ha demostrado con varios programas de este tipo en todo el mundo. El banco hizo un metaanálisis y encuentra que cuando estos programas conectan la pasantía o la capacitación con pasantías, con la demanda del sector privado, son más efectivos. La nueva generación de estos programas, de hecho, está incorporando módulos de desarrollo de habilidades socioemocionales, porque debo decir, una de las cosas que sabemos de la psicología del desarrollo es que la ventana de oportunidad para desarrollar las habilidades socioemocionales es mayor que la ventana para desarrollar las habilidades cognitivas. Es decir, hasta la edad temprana adulta, el cerebro es más aparentemente maleable para influir esas habilidades. 3 cosas quiero compartir con ustedes y termino, que no he mencionado en la presentación. La primera es el rol, por supuesto, de la familia en el desarrollo de estas habilidades. Esto lo sabemos, yo por supuesto me he concentrado en los temas más de políticas públicas, aunque hay políticas públicas para fomentar mejores prácticas de crianza. Lo que pasa es que este es un tema que puede convertirse un poco controversial, porque yo creo que cada padre es un experto en cómo cría a sus hijos. Solo les quiero compartir este gráfico que hemos calculado con la encuesta mundial de valores que se realiza en casi 100 países en el mundo. Interesantemente, hemos descubierto que esta encuesta pregunta en estos 100 países la percepción de la población sobre las 5 cualidades más importantes que se deben inculcar a los niños en la casa. ¿Ok? Y acá estamos mostrando al Perú, que es la línea roja. Este es el porcentaje de personas que menciona si es importante espíritu de ahorro. Esto tiene que ver con la idea de postergar la gratificación, algo que para los economistas es muy importante. Imaginación, creatividad, la determinación, obediencia, bueno, ustedes pueden leer. Solo les quiero mostrar, miren dónde está el Perú comparado con el azul, es América Latina,
este es, creo que OECD. En alguna de estas habilidades que tienen que ver con el tema de la autorregulación y la perseverancia, en las percepciones de los padres, en el año 2006 es esto, no hay aparentemente un peso tan importante como se le da en otros países, ya sea de la región como en el mundo. Otras, sin embargo, Perú compara bien. A mí me llama mucho la atención esta, obediencia. Y este es Asia, por cierto, y esto es China. Bueno, algo para pensar. Siguiente, la rentabilidad. Yo sé que este es en parte un público que piensa en estos términos. Obviamente estas cosas cuestan, entonces vale la pena. Y lo que sabemos es de evaluaciones muy rigurosas del beneficio que tienen las inversiones, en particular en la edad temprana. Aunque yo debo decir, cuando hablamos de inversiones en reducir la desnutrición crónica, mejorar la educación preescolar, el beneficio de eso se ve en el tiempo. Si no tenemos buenas escuelas, buen acceso a la educación terciaria, ese beneficio, por supuesto, no se va a materializar. Es un beneficio potencial. Por eso la importancia de invertir en todas las etapas. En el caso de los programas de nutrición, hay un dato, hay varias evaluaciones que sugieren que algunos programas tienen un retorno de $17 por cada dólar invertido. En el caso de los programas de primera infancia, las evaluaciones son fundamentalmente en Estados Unidos. De nuevo, esto es programas que con grupos de control y siguen a los niños desde pequeñitos hasta que son adultos. Son programas bien rigurosos y han podido medir, acá yo menciono 3 que son los más conocidos. Bueno, el costo de los programas versus el beneficio social que va desde mayores ingresos, menor delincuencia, menores gastos en salud, porque varias de estas habilidades están asociadas con menor obesidad, menor abuso de sustancia, menores tasas de divorcio, es decir, toda una serie de problemas sociales que también son importantes para el bienestar. Las tasas de rentabilidad de estas inversiones son muy comparables con las tasas de rentabilidad de invertir en hacer una carretera y hacer inversiones de infraestructura física. Y finalmente, y termino, obviamente esto involucra un desafío multisectorial. Hay que tener políticas en salud, el tema de nutrición, en distintas etapas en el sistema educativo y generalmente se piensa, uy, esto es muy complicado. A mí me gusta mucho esta gráfica que muestra cómo se construye un avión Airbus de la Boeing hoy día. Esto está totalmente descentralizado. De hecho, se hace en varios países de Europa. Entonces, hay unos que se encargan, no sé, del ala, otros se encargan de los neumáticos, y el avión se ensambla y vuela. Entonces, nadie se está preguntando cuando está haciendo el neumático, uy, esto puede funcionar, no puede funcionar. El desafío multisectorial, la mejor forma de aproximarlo es enfocarse en el resultado. Lo que importa es hacer el avión. Quien haga las partes, cada quien se especializa y hace esa parte bien. Entonces, por lo menos para mí, es una analogía que me resulta útil. Finalmente, los 3 grandes mensajes. La fuerza laboral futura del Perú requiere desarrollar múltiples habilidades, no es solo un tema de años de escolaridad. Esto es crítico para el crecimiento del país con equidad. Ya Perú ha avanzado, pero tiene que avanzar mucho más si quiere alcanzar metas más ambiciosas. Y esto se puede hacer con programas que ya existen, otros de los cuales se puede aprender de la experiencia internacional, pero lo que sí es importante es tener esta idea de la estrategia integral, basada en evidencia, y esta visión de largo plazo. Estas son inversiones que se ven en 20 años. Lo que se invierta hoy escapa a 3, 4 periodos de gobierno. De ahí creo que la importancia de eventos como este, donde el sector empresarial mantenga en la agenda de políticas públicas la importancia de sostener estos programas y estas inversiones. Muchas gracias. Muchas gracias por la exposición, Omar, muy reveladora, la misma que ha generado un conjunto de interrogantes interesantes que voy a leer, de manera que nos puedas ayudar con algunas respuestas. Hay preguntas que están girando en torno a temas comunes de interés del público y voy a tratar de resumirlas para no repetir.
La primera pregunta que quiero leer es, ¿qué concluye el estudio en relación a las medidas en un escenario en el cual el capital humano, los docentes, a cargo de la tarea principal, tienen una brecha enorme con los estándares mínimos requeridos? Es una pregunta sobre docente. Por otro lado, hay varias preguntas vinculadas al papel del afecto en los niños en los primeros 1000 días, ¿no? Es decir, si sabemos que hay niños en contextos desfavorecidos de afecto, si esto es revertible y si se tiene información en los estudios realizados con respecto a esto. Con respecto a la nutrición, también tenemos varias preguntas referidas a si el estudio se ha focalizado centralmente en el aspecto de nutrición, también en los primeros 1000 días, o hay algunos otros factores que están influyendo significativamente en su desarrollo. Y finalmente, quiero mencionar una pregunta que hace referencia a si hay algunas experiencias exitosas en capacitación vinculadas a temas socioemocionales en las escuelas. ¿Ya? Ok, muchas gracias. Bueno, a ver, algunas de estas preguntas de nuevo, creo que no voy a abundar mucho porque el tema de la calidad docente seguramente que va a ser un tema que va a ser abordado por otros panelistas. Solo para explicar, el estudio que hemos hecho se ha concentrado en este tema de medir estas habilidades y ver hasta qué punto importan para el desempeño en el mercado laboral. Toda la agenda de políticas e implicaciones que se deriva de esto, la estamos obviamente, digamos, combinando de tanto estudios y de lo que ya se conoce en el Perú, como de estudios que ha hecho el propio banco. En el tema de calidad docente se sabe, digamos, que es el principal factor que determina la calidad y los aprendizajes en la escuela. Y se sabe también que todo el tema de cómo escoger al maestro, cómo asegurarse que tenga un nivel mínimo de no solo conocimiento, sino de práctica pedagógica es fundamental. Se sabe también que los temas de incentivos, el pago de los maestros, no es una cosa automática de que se aumenta el salario, mejoran los aprendizajes, porque de nuevo tiene que ver un poco con este tema de si el maestro tiene las capacidades para enseñar. Y lo que se sabe de evaluaciones recientes es que lo que mejor funciona es cuando los incentivos van atados de alguna manera a mejoras en el desempeño de las escuelas. Una experiencia bien interesante que el banco está evaluando en Brasil sugiere que en particular no incentivos individualizados, sino incluso incentivos colectivos a una escuela, es decir, a todos los maestros de una escuela que estén asociados a que el aprendizaje en toda la escuela mejore y no solo un maestro, un salón de clase. El tema del papel del afecto, por supuesto, de hecho la gráfica que mostré con el scan del cerebro, cuando hablaba de un entorno favorable, desfavorable, de hecho es un estudio que se hizo en Polonia con niños que estaban huérfanos, que estaban en un orfanato, se les dio, había oportunidad de darle padres adoptivos, obviamente no a todos, y se decidió hacerlo por lotería. Fue posible hacer un experimento, porque habían 100 cupos y habían 1000 niños, entonces moralmente, ¿cómo escoger los niños? Bueno, equitativamente se usó eso y eso permitió hacer una evaluación rigurosa. Y lo que se encontró es que efectivamente el poder es tener acceso a padres adoptivos que brindan un ambiente mucho más favorable de afecto, pudo revertir parte del daño socioemocional que ya tenían estos niños huérfanos. Entonces, lo que se sabe es que estos daños es posible revertirlo. Mientras más tarde, más difícil. Nunca es demasiado tarde. Con esta conversación la hemos tenido con Santiago Cueto. Es decir, alguien puede aprender otro idioma a los 90 años. Eso es lo que es más difícil. Y más difícil significa más caro. Entonces, ahí un poco el mensaje es, no es que no se deba hacer nada en las edades posteriores, sino aprovechemos hacerlo en las edades oportunas.
En el tema de nutrición, no es solo nutrición, el tema de los 1000 días engloba un paquete de cosas, desde todo el tema de incidencia de morbilidad, todo el tema de estimulación temprana. Entonces es todo un paquete de intervenciones y de ambientes de desarrollo favorable que se tienen que asegurar en esta etapa crítica. Y hablo un poco más del tema de las experiencias en el desarrollo de habilidades socioemocionales. Sí, es una de las cosas que de hecho nosotros mismos en el banco estamos aprendiendo. Sí existen varias experiencias evaluadas rigurosamente y probadas que no solo logran desarrollar estas habilidades con intervenciones en la escuela, sino que además tienen impacto en los resultados académicos de los estudiantes, es decir, aumentan los aprendizajes, el desarrollo de habilidades cognitivas y aumentan las tasas de terminar la secundaria, de acceso a terciaria, etc. Hay un programa en particular, menciono algunos ejemplos, que se llama Herramientas para la Mente, que es un currículo práctica pedagógica en la etapa preescolar, que se ha evaluado y que se ha encontrado que desarrolla la autorregulación de los niños. Lo interesante, y de hecho esto se está aplicando ahora en Colombia, en Estados Unidos está en varias escuelas de preescolar, lo interesante es que la manera como lo hace es básicamente promoviendo el juego. Una de las preocupaciones que uno ve, yo tengo 2 niños pequeños y estudian acá en Perú, y esto no es un solo tema en Perú, es que se nota que hay cada vez más énfasis en el tema de si el niño está aprendiendo a leer, si le enseñan a sumar en los nidos y antes de que entre incluso al kindergarten o el kindergarten. Y por supuesto eso es importante, pero lo que no se debe, lo que hay que evitar es que eso vaya en desmedro de prestarle atención a este tema de las habilidades socioemocionales y en particular este tema de la autorregulación. Si uno tiene una estructura curricular muy rígida, la manera como este programa demuestra el niño aprende la autorregulación es jugando roles. Ser bombero, ser médico, en la medida en que tiene que ser bombero, él tiene que definir reglas. ¿Qué significa comportarse como bombero? Se las fija él mismo. Es la manera como se aprende la autorregulación, no es impuesta. Entonces, ese es un programa y en la parte de educación básica, primaria y secundaria, hay varios programas evaluados. El más conocido, o uno de los más conocidos, se llama Herramientas para el Pensamiento Alternativo, donde básicamente es un currículo que le permite a los niños en estas edades, incluyendo los adolescentes, practicar el desarrollo de cómo tomar mejores decisiones, cómo resolver conflictos con otros niños, cómo relacionarse consigo mismo, es decir, cómo plantearse todo el tema de la autoestima, la asertividad, y esto con herramientas probadas. Entonces, digamos, hay herramientas, un ejemplo es antes de tomar una decisión le ponen un semáforo, entonces tiene que pensar antes de decidir, luz verde, luz roja significa para, piensa, luz amarilla, evalúa consecuencias, luz verde significa actúa. Entonces, esto en la medida en que se practique de manera continua, se ha demostrado que sí puede ayudar a desarrollar estas habilidades. Muchísimas gracias. Hay algunas otras preguntas que no voy a poder leer por razones de tiempo, pero quiero mencionar que hay alguna vinculada al tema de los estándares educativos en el país o de políticas prioritarias que se deben tomar en cuenta para revertir la situación aquí presentada. Son temas que vamos a tocar de alguna manera en las próximas exposiciones y si hay algo puntual que quieran ustedes luego a la hora del intermedio del café, Umar también va a estar acompañándonos de manera que puedan ustedes hacerle alguna consulta. Muchísimas gracias.